están? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a NT593. Me acompaña mi buen amigo y fiel amigo Mauricio. Y hoy día vamos a hablar de un tema que creo que a ambos nos apasiona. Innovar y cómo monetizar. Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal, Eddie? Qué gusto saludarte y qué alegría de estar nuevamente con todos ustedes y poder compartir este fascinante tema. Innovar, cuestionarse, avanzar, crecer. Esto es lo que vamos a hablar Eddie y yo esta tarde, ¿no? Esta noche. Acá es de noche, pero obviamente ustedes lo van a vivir en el momento y en el espacio que lo requieran. ¿Cómo empezar, Eddie? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, ¿no? Para poder innovar bien? ¿Qué piensas? De la experiencia que tú y yo hemos tenido dando clases, y obviamente teniendo ya unos cuantos años y teniendo muchachos propios, nosotros ya grandes, creo que todo empieza con una sola pregunta. ¿Por qué? Comenzar a cuestionarte las cosas y tratar de entenderlas. Y mientras más rápido empiezas a hacer eso, desde muchacho, creo que es la solución a ese problema. Total, claro. Empezar por esa gran pregunta. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué debería innovar? ¿Por qué debería hacer algo diferente, ¿no? Tengo mi negocio, tengo mi empresa, tengo mis clientes, tengo mis productos. Quizás hoy estoy bien, quizás estoy cumpliendo mis expectativas de ventas, quizás estoy acostumbrado, ¿no? a tener un ritmo interesante, ¿no? de flujo. Pero la pregunta es, ¿por qué innovar, no? ¿Por qué hacerlo ahora si aparentemente todo está bien? Y eso es algo interesante, ¿no? Es anticiparse, es estar trabajando por el futuro hoy, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más mi cliente necesita? Y en esta parte, Eddie, el por qué tiene que también relacionarse a quién, ¿no te parece? ¿Por qué innovaría y para quién, no? Esa figura, ¿quién tendría que ser él al final del día? Como lo estás diciendo, obviamente, ¿verdad? Todos a veces nos olvidamos que una empresa es una entidad que tiene vida propia y que necesita ir creciendo y evolucionando. No debería estar estática. Entonces, como bien lo acotas, el cuestionarse, si estoy bien, ¿qué me hace falta? Si estoy bien, ¿qué está haciendo el de al lado? Si estoy bien, ¿qué hacen en el otro lado del mundo? ¿Y qué me hace falta a mí para poder entender y copiar algunos modelos que funcionan? Sí, mire, y aquí quiero empezar con un ejemplo, ¿no? Lego, la compañía Lego. ¿Quién no, Eddie? Tú y yo hemos jugado desde niños con estos ladrillos de plástico. Una empresa de más de 90 años, ¿no? Europea. Y ellos han sufrido algunos vaivenes, ¿no? Y por ahí principio de los 2000, estaban con una situación muy crítica, ventas estáticas, a pesar de que crearon este concepto, etc. Y mira, Eddie, ellos se cuestionaron y dijeron, ¿qué más podemos hacer? Y un producto que les ayudó a sobrepasar todos estos obstáculos y navegar en este tiempo de incertidumbre fue un muñeco que se llama Los Biónicos, no sé si tú te acuerdas, Bionics. Y eso les dio posibilidades de apostar por un futuro muy prometedor, es decir, ya no solo el producto en sí, los muñequitos, sino el contenido, las películas, las franquicias. Y miren, luego llegaron las películas, ¿no? En definitiva, ¿no? El hecho de poder también inventar y reinventarse ayuda, pero todo relacionado al producto principal que es el plástico, ¿no? Que es este ladrillo, ellos redefinieron el concepto de diversión, ¿no? Y sobre todo entendieron a su cliente principal, que eran los niños, ¿no? Pero también evolucionaron hacia un nuevo tipo de cliente, ¿no? Tú has visto, Eddie, estas películas de Lego, tus hijos, revolucionaron definitivamente el concepto del juego, ¿no? El entretenimiento en sí, ¿no? Y lo más gracioso, porque justamente acuérdate que el Lego es una pieza tridimensional, porque es un bloque, que trata de simular la vida real usando bloques, como lo vemos todos nosotros. Y lo que dices, comenzaron a meterse en el mundo de entretenimiento y aquellas cosas que tanto veíamos en contenido, cómo pasarlas a un mundo en el cual tienes bloques. Y acá por ejemplo, y no solo eso, la razón también la que lo hizo fue cómo encontrar un producto premium, ya no cobrar los $20, $30, sino tal vez $70, $80, y tienes cosas muy interesantes. Tienes, por ejemplo, lo último que estoy tratando de conseguirme ahora es un auto a control remoto Fórmula 1, completamente hecho de Lego. Wow. No puede ser, o sea, tú lo armas, tú lo creas, tú participas en esa co-creación.
y a jugar con ese juguete, ¿no? Imagínate. Y ahí es cuando llegas a otro mercado, ya no el niño, ¿no? El cliente tradicional, sino un niño grande como tú o como yo, ¿no? Definitivamente, Eddie, y hablando de esto para nuestra querida audiencia de Guayaquil, Quito, Cuenca y todo el país, el empresario ecuatoriano, Eddie, ¿no? La pregunta sería, y nos haríamos, ¿por qué innovar, no? ¿Por qué hacerlo, no? Y una recomendación, Eddie, es que primero la innovación empieza por uno, ¿no? Me ha dado la oportunidad de dar clases de esta materia, me encanta el tema de innovación en la universidad, y algo que veíamos, muchas grandes universidades, sobre todo las élites en Estados Unidos, hablan que es importante que tú te cuestiones primero a ti, ¿eres innovador? ¿Eres curioso? ¿Estás dispuesto a tomar riesgo? ¿Estás siempre abierto a nuevas oportunidades? ¿Qué piensas de esto? ¿Es necesario primero partir por uno para poder aplicarlo a la empresa? Por supuesto que sí, creo que lo dijiste, la curiosidad, el entender el por qué, entender el cómo. Por ejemplo, en mi caso puntual, o voy a ser yo, y obviamente lo he hecho con mis hijos, resolver un problema, ver la situación, entender un problema y ver diferentes modos de cómo resolverlo. Algunas veces va a ser diferentes modelos, vas a pedir ayuda, vas a tener que crear cosas, pero con esa idea de qué, por qué y cómo es y qué tengo que hacer para resolverlo, creo que es vital. Total. Y mira, Eddie, el primer paso es esto, empezar por ti mismo, ¿no? Y si ya puedes poder hacer este diagnóstico, qué tan curioso eres, qué tan cuestionador, qué tan abierto estás al riesgo, a tomar decisiones, ¿no? De este tipo. El segundo paso, Eddie, es entender cómo está tu compañía, cómo está la cultura en tu empresa. ¿Tú estás abierto a ideas de tu equipo? ¿Haces sesiones de generación de ideas con tu plana mayor o con todos, ¿no? Visitas a tus vendedores, a tus tiendas, en el negocio que estés, le haces preguntas, ¿cómo podría, en su opinión, mejorar esto o aquello? Primer paso, ¿no? La cultura, ¿no? Y el tercer paso, el cliente, ¿no? También el cliente es parte fundamental para poder innovar. Hay un libro que les recomiendo de Adam Grant, que se llama Los Originales, ¿no? Eso lo vimos en esta clase con mis alumnos, con mis chicos. Y él decía que la primera idea no siempre es la mejor idea, ¿no? La idea número 23, 24, 25 es la idea ya conformada para poder decir que ya hay una gran idea, ¿no? Entonces, no temer y no tener miedo de que esta idea debe ser revolucionaria, disruptiva desde la primera idea. Esa idea se va conformando, se va gestionando y se va puliendo, ¿no? ¿Cómo ves Estados Unidos en este tema de innovación? ¿Tú sabes cuánto es el monto, la inversión que las empresas allá invierten en innovación? Estos números van a ser un poco grandes, así que voy a tratar de ir un poco despacio, pero voy a aterrizarlo para que la gente en el Ecuador y Latinoamérica podamos entenderlo. La economía de los Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, es aproximadamente 27 trillones. Trillones, wow. Multiplicas por 1000 y sería billones. Quiere decir que sería 27.000 billones de dólares. La economía del Ecuador es a duras penas 100, así que ya se pueden ver un poco grande lo que es. De esos 27 trillones de dólares, solo innovación es aproximadamente entre el 10 y el 20% año a año. Un número enorme. Una cantidad enorme. Casi 2 trillones de dólares solamente para innovar. La última vez hablamos de desarrollo de productos, R&D. Ese componente es aproximadamente entre 3% del Producto Interno Bruto. Suenan números grandes y yo creo que en el Ecuador hay la forma de comenzar a hacerlo, porque como lo que tú decías, comienza con la pregunta y podemos comenzar a cuestionarnos siempre cómo mejorar los procesos internos de la compañía primero. No hay que inventarlo, comencemos primero a pensar qué hacer mejor. Es correcto, Eddie, ¿no? Mira este gran ejemplo, ¿no? Por algo esta economía es la número 1 en el mundo, ¿no? Le apuesta a siempre buscar algo nuevo, ¿no? Y siempre las empresas a cuestionarse qué más debo de hacer, ¿no? Y quiero, bueno, compartirle esta experiencia, ¿no? Personal de algunas empresas donde he trabajado, ¿no? Y eso es lo que he tratado siempre de incentivar. ¿Qué más poder hacer, ¿no? ¿Qué más, cómo más podemos servir mejor a nuestros clientes? Y esa es la gran tarea de nosotros como empresarios, como gestores, ¿no? Del cambio, ¿no? Y no solo es pensar que esta idea va a ser revolucionaria y que va a cambiar el mundo, no. Hay un libro que les recomiendo que se llama El poder de las pequeñas ideas, de David Robertson, profesor de Pensilvania, Universidad
Escuela de Negocios de Wharton, él sugiere y menciona esto, ¿no? Las ideas pequeñas alrededor de tu producto central son las más efectivas. Y un ejemplo puede ser no solo a través de producto, puede ser a través de canales. Miren el caso de Suyan Coffee, ¿no? Que lo hablaba contigo hace pocos minutos, cómo ellos crecieron su cobertura, ¿no? Haciendo una alianza con una reconocida cadena de tiendas de conveniencia, ¿no? Y es algo que yo también lo apliqué cuando gerenciaba Dunkin' Donuts, ¿no? Tenía mis tiendas, tenía mis clientes, ¿dónde más puedo crecer? Y también vi esa oportunidad, ¿no? Ir con una exhibición pequeña en todas las cadenas de Listo, ¿no? Empezamos en 5 y el éxito fue fenomenal, que logramos llegar a la fecha que yo estuve. Imagínate el aporte a las ventas, casi un 15-20% y una rentabilidad extraordinaria, ¿no? Entonces, no solamente es el producto, ¿no? También tienes que ver la forma en que llegas al cliente y también cómo haces que esa experiencia sea positiva, ¿no? Y en esto, Eddie, ¿tú cómo ves la fidelización, ¿no? ¿Cómo ves este concepto de lograr que el cliente esté siempre contigo, ¿no? Hay que innovar ahí también. ¿Tienes ejemplos o ideas de cómo hacerlo? Por supuesto que sí. Tal vez aquí vale la pena meter un poco el tema de la tecnología. Tenemos un sinnúmero de celulares todos. Y obviamente los celulares, sobre todo los de ahora, tienen un sinnúmero de chips que básicamente te permiten presentarte quién eres. Por ejemplo, el mejor ejemplo es, uno llega a la casa y estás conectado al internet con el Wi-Fi. Si a la familia que le damos la clave del Wi-Fi, llegan a la casa y se conectan automáticamente. Eso es lo que se llaman soluciones de RFID, de posicionamiento, de geolocalización. Entonces, antes tenías que hacer campañas, tenías que hacer diferente tipo de innovación, diferente tipo de productos, servicios. No, ahora solo, si ya eres un cliente recurrente, llegas a la tienda, a tu lugar favorito, llegas, pones tu celular y debería la tienda ya poder reconocerte y decirte, has venido tantas veces, esta es tu recompensa, esto es lo que te quiero dar el día de hoy y este es tu beneficio para ti y los tuyos. Imagínate eso, ¿no? O sea, que ese canal de información sea en tiempo real y te pueda a ti como cliente premiar, ¿no? De una manera automática, es lo que entiendo, Eddie, ¿no? Automática, o sea, directamente. No es que tienes que ir a la caja, porque acá en Ecuador lo vemos, ¿no? Tú vas a la caja, pagas y te dicen hay un descuento por tanta compra o te dan esos stickers para tener las joyas y se las acumulas, ¿no? Esto es mucho más tecnológico, lo más avanzado, Eddie, ¿no? ¿Es posible hacerlo en Ecuador? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo harían? Los celulares ya los tienes. En el Ecuador, por cultura y justamente por temas legales, capturan toda tu información. Esas son las notas de venta. Saben, tienes que entregar tu número de cédula, tienes tu tarjeta de crédito, lo estás pagando con un celular, tienes la hora en la que compras y sabes justamente qué persona y qué consumiste. Toda esta cantidad de datos y metadatos son los que te permiten justamente como empresa y como usuario comenzar a combinarlo y poder hacerlo. Porque la otra ventaja es, como fidelizas, puedes comenzar a decir, esta semana voy a hacer ofertas de producto 1 y me olvido del resto y pongo todo el inventario. Y así sucesivamente con diferentes cosas. Sí, es importante ver que aquí ya en Ecuador hay algunos pasos muy, muy claves en ese sentido, ¿no? Hay esta cadena de café que les mencionaba, ¿no? Que está creciendo de una manera bárbara, ¿no? Y yo recién me incluí en su programa de fidelización. Siempre que iba a tomar un café me decían, ¿y tiene la aplicación? ¿Y tiene la aplicación? Decía, no es necesario. Pero al final me vi convencido porque ya en el uso, en esa gran bondad que tienen ellos de ubicarse en lugares estratégicos, tú te lo topas, ¿no? Y esa experiencia, esa buena atención que lo tienen, ¿no? Es muy respetable. Te llevan, ¿no? Integrar eso en este programa de fidelización y por ahí puedes tener 5, 10, hasta $15 ya como una bonificación, ¿no? Entonces, efectivamente, esa innovación va atada a la lealtad y promueve, yo diría, la lealtad hacia una marca en la medida que puedas conectarte y darle beneficios a tus clientes, Eddie, ¿no? Ahora, ¿cómo ves en el tema de innovación? ¿Qué se hace clave para que pueda profundizarse en un país, ya sea el Ecuador? ¿Qué actores claves tú crees que, aparte de la empresa privada, necesitan estar trabajando conjuntamente? No sé si en Estados Unidos también lo tienen ya. De hecho, bien que lo mencionas, en Estados Unidos hoy por hoy
hay una corriente que quieren promoverla desde muy chiquititos. De hecho, desde el kindergarten. Se llama STEM. S-T-E-M, por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los Estados Unidos y muchos países del primer mundo lo que están enfocados es que los chicos aprendan a resolver problemas justamente desde el kindergarten. Les das pequeñas legos, les das pequeñas tareas, los comienzas a hacer trabajar en grupo y cada uno comienza a contribuir para resolver un problema específico. La idea es que a medida que vayan pasando sea muy natural para ellos lo que estamos hablando de innovación. Cuestionarse, preguntarse. Empezando con las matemáticas. Sabemos que son complejas, pero la idea es que las aprendan y las puedan dominar para luego pasar justamente a ingeniería, ciencia y tecnología. Entonces ese era el primero, todo lo que es el tema educativo. Educativo, entonces tú mencionas algo importante, o sea, desde el colegio ya tener estas carreras en el pensum, ¿no? Y de ahí me imagino que vas a la universidad, ¿o no? También, pero ¿qué pasa ahí si a mí no me gustan las matemáticas? Si yo no soy alguien, yo conozco mucho, a mí me encantan, pero algunos dicen no son muy cercanos a esta ciencia, peor tecnología. ¿Cómo puedo mejorar eso? O quizás, ¿tú crees que es un problema de didáctica, pedagogía quizás? Yo creo que toca darle la siguiente vuelta y comenzar a aplicar un poco de tecnología a las matemáticas, aunque parezca mentira. Interesante. Tú y yo aprendimos matemáticas de una forma y estoy seguro si comparamos con lo que nuestros hijos aprendieron, sigue siendo la misma forma de estudiar matemáticas, lo cual es medio loco. Son casi 30 y pico años de diferencia. Hoy, por ejemplo, tengo que dar clases de matemáticas y uso computadoras para explicar conceptos. En lugar, por ejemplo, de hacer ecuaciones en la típica pizarra, uso un Excel, uso matrices y en 30 segundos resuelvo una ecuación, sin tener que programar. Y con los chicos que doy clase de matemáticas les enseño perfecto, cómo cambian los coeficientes y cómo se ve gráficamente las ecuaciones que estás trabajando. Herramientas, metodología, es lo que hay que actualizarse un poco. Sí, total, Eddie. Y en esta parte, tú y yo que hemos dado clases, hemos sido profesores, la clave es la pedagogía, ¿no? Y algo que yo uso mucho cuando doy las clases es el por qué. Así que como iniciamos este programa, ¿por qué estamos estudiando esta materia, ¿no? ¿Por qué deberíamos estudiar matemáticas, ¿no? Y si tú le haces una buena venta a tus alumnos y les dices los porqués, definitivamente van a tener más apertura y su mente va a estar más dispuesta. Y si le sumas una buena pedagogía, buenas herramientas usando la tecnología y esa vocación de enseñanza, definitivamente vas a lograr que alguien que no le guste la matemática no es porque quizás no le guste, sino porque no ha podido tener la oportunidad de entenderla bien, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Y de hecho, si me permites, como parte de la metodología, todos hemos visto que las cadenas grandes de tecnología han sacado estos pequeños visores que te simulan, justamente te dan realidad aumentada o realidad aumentada o relación inmersiva. Esa es la mejor forma para un estudiante poder entender todos los conceptos que se te puedan ocurrir, no solo matemáticos. Física, matemáticas, literatura, historia. Ponte a pensarlo. Te pones uno de estos cascos y tienes acceso a toda la parte gráfica para poder verlo, modelarlo, darle vueltas. Eso es lo que hay que comenzar a incluir desde el punto de vista educativo. Total, Eddie. Y volviendo al tema del mundo de los negocios, la innovación, ¿tú consideras, Eddie, que la innovación también puede ayudar a acelerar ciclos y a reducir gastos? En el episodio anterior hablamos de los gastos, hablamos de las inversiones, todo este análisis, ¿no? ¿Qué debería hacer un empresario para lograr este objetivo? Que la innovación nos lleve a lograr estos dos grandes objetivos. Comencemos a combinar un poco el concepto que acabamos de mencionar durante toda esta conversación. Lo primero serían escenarios. Pero en vez de tener el típico escenario que vas en PowerPoint, pones gráficamente todo lo que estás viendo, ¿qué pasa si comienzas a crear un escenario digital? En el cual puedes determinar todas las variables y comienzas a decir, si cambio estas variables se comporta de esta manera y así sucesivamente. Y con el enfoque de que una empresa tiene procesos, ¿qué componentes tengo que ajustar para que el proceso como sí sea mucho más corto en tiempo y recursos? Porque eso es lo que sucede. En la vida real tenemos que experimentar y cuesta tiempo, plata y esfuerzo y una cadena de aprendizaje. Al hacer escenarios digitales, tú puedes modelar muchísimo. El mejor ejemplo que te voy a dar, Fórmula 1.
Ajá, sí. Ellos tienen simuladores súper avanzados, porque no pueden ir a correr a la pista, pero ese simulador te representa casi en la realidad todo lo que sucede justamente en una carrera normal. El peso, la gravedad, la velocidad, la aceleración, se está comenzando a hacer exactamente lo mismo en los negocios. Sería bueno comenzar a explorar un poco. Wow, qué interesante, ¿no? Esta analogía entre las carreras de Fórmula 1 y los negocios, ¿no? Porque claro, ahí es el tiempo, ¿no? Ahí lo que persigues es tiempo y velocidad. Es fascinante ese mundo de las carreras, ¿no? Claro, y una de las maneras más óptimas de hacerlo es usando la tecnología, ¿no? Y estos equipos, ¿no? Que cuánto se demoran, que era un par de segundos en cambiar una llanta, hacer un cambio en cuanto a estas paradas que les llaman, ¿no? Entonces, Eddie, en definitiva, ¿no? ¿Qué es necesario entonces para hacer una buena innovación? Primero dijimos por qué, luego quién, y luego estamos tratando de descifrar, ¿no? En dónde, ¿no? ¿Hay expectativas? Tú que estás yendo y viniendo de Ecuador, Estados Unidos, ¿cómo ves la parte de innovación acá en nuestro país? ¿Has sentido que hemos dado avances importantes o todavía nos falta mucho por conquistar? Creo que la pandemia nos ayudó a todos. En su momento, afuera le decíamos que era el gran ecualizador. Porque si lo piensas, no importaba dónde estabas, desgraciadamente, en cualquier parte del mundo, todos estamos en una situación bastante similar. Estábamos en casa encerrados. Nos tocó innovar a todos, con lo que tuviéramos. Que el Ecuador ha hecho mucho progreso. El sistema de la economía de servicios que antes no existía está sumamente desarrollado ahora en el país. La oferta de servicios es impresionante, sobre todo el delivery, impresionantemente amplia. Lo que creo que nos falta en el país es creernos que sí podemos hacer un poco más de cosas. Cuando alguien quiere hacer una innovación en los Estados Unidos, por muy pequeño que quieras empezar, somos 380 millones de habitantes. Cuando vas al Ecuador, para bien o para mal, solo somos 17. Cuando vas acá, la geografía es enorme. Ecuador es un país relativamente pequeño, todo es cercano. Entonces es volver a cuestionarnos, es ¿por qué funciona algo? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo adaptar? Y los modelos para poder implementarlos, dada la cantidad de personas y la geografía, deberían ser mucho más sencillos. He escuchado que mucha gente se queja de las telecomunicaciones, créanmelo. Hoy día no lo vamos a hablar, pero todo lo que hay en los Estados Unidos en telecomunicaciones, aunque parezca mentira, las hay en Ecuador. Solo que las empresas que lo usan es lo que justamente tal vez faltan más empresas que sepan usarlo que las que hay en el país en este momento. Total, Eddie. Sí, gracias por esa gran ilustración, ¿no? Como tú mencionas. Y bueno, básicamente es eso lo que hemos querido compartir, recordar, ¿no? Recordar esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué tan innovador soy yo, ¿no? Como persona, como empresario, ¿estoy dispuesto a tomar riesgos? Porque claro, otra de las grandes preguntas es el riesgo, ¿no? Hay algunos que les gusta, otros que no, pero al final para innovar es necesario dar el paso, ¿no? Y si las cosas no salen como uno esperaba, la clave es sacar conclusiones de aprendizaje de ello, ¿no? Al final también, ustedes conocen que estos riesgos hay que controlarlos, ¿no? No puedo arriesgarme con grandes inversiones, grandes, diría yo, expectativas, sino más bien controlar, ¿no? Como les contaba en mi experiencia, siempre planes pilotos, ¿no? De pequeña escala, controlados, que puedan ser fácilmente manejables. Y definitivamente incentivar, Eddie, una cultura de innovación dentro de tu empresa, ¿no? Que las personas puedan hablar, que puedan dar sus ideas, sus aportes, para a través de, como líder y dueño, poder ir conformando y llegando a ese número 25, 26, que puede ser la mejor idea. Me gustaría agregar, ya que le mandaste, estás haciendo muy buenas recomendaciones de libros. Una que está muy de moda y que está comenzando a crecer mucho. Es una filosofía de trabajo. Se llama Agile. Scrum. Agile. Empezó... Scrum. Agile. Exacto. Agile. Empezó Sí. en tecnología, pero ahora es parte de las currículas de todos los posgrados de los MBAs. Y la cultura es de que dices, no tengo que esperar 6 meses para entregar algo, tengo que entregar algo todas las semanas. 100%, no 100%, pero casi completamente como si fuera el producto final. Entonces todas las semanas tengo algo que camina
La siguiente semana cojo eso, si algo está roto, lo cambio, lo pruebo, lo llevo al mercado, lo testeo, le agrego. Y voy agregando, básicamente como los Legos. Voy poniendo piecitas y al final del periodo tengo algo que ya funciona. Entonces, les recomiendo a todos, revisen lo que se llama Agile o Ágil o Scrum, y hay que comenzar a aplicarlos a nivel gerencial y para abajo, y van a darse cuenta que muchas cosas van a cambiar en función de la innovación. Total, Eddie, gracias por esa recomendación muy importante, ¿no? Porque hablamos de procesos, hay liderazgo, hay toda una cultura, es correcto lo que tú mencionas detrás de este Agile Scrum. Así que ya tienen algunas tareas, queridos amigos, así que bueno, esperamos haber podido conversar y revisar todos estos interesantes temas con ustedes, esperando una nueva versión siguiente. No sé si hay algún tip o un adelanto, Eddie, para el siguiente episodio. Creo que si hablamos de innovación, la siguiente lógica debe ser transformación digital, porque contaría las cosas y un poco qué es lo que habrá que hacer. Entonces, creo que les agradecemos a todos que nos hayan sintonizado ahora. No se olviden de suscribirse, compartir este canal con el resto de sus familiares y amigos. Mándenos sus comentarios y comuníquense con nosotros. Hasta una nueva oportunidad para con todos. Excelente, gracias. Gracias, cuídense. Eddie. Un abrazo para todos y nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo a todos, que tengan buena semana. Abrazos. Chao.